contarles un poquitito. Estoy leyendo La vida de Neruda de los grandes discípulos del Buda, que es el libro de Nyanaponika Thede de Helmut Hecker. Voy traduciendo a medida que voy leyendo. Y una de las cosas que les quiero contar es que, bueno, Anuruddha está considerado uno de los 10 arahants principales, 10 discípulos principales. Y ahora vamos a ver un poco de las características de Anuruddha, ¿sí? Anuruddha fue un noble del clan de los Sakyans y fue un primo del Buda. ¿Sí? Recuerdan que cuando leímos la vida de Ananda, Ananda y él tenían el mismo padre, que era Amitodana, que era el hermano de Suddhodana, que era el padre del Buda. Pero tenían madres diferentes, es decir, que Ananda y Anuruddha eran hermanastros. Anuruddha era el hermano, digamos, de Mahanama, que está en algunos suttas, lo van a ver, si alguna vez lo leen alguno de los, sobre todo en el Majjhima Nikaya, van a ver que Mahanama en un momento se ordena monje, pero luego cuando el Buda llega a Kapilavatthu 2 años después de su iluminación, todos sus primos, hermanos, quieren renunciar a la vida, digamos, hogareña. Y entonces lo que sucede es que no hay jóvenes que quieran continuar con el reinado. Y se complica. Al final Mahanama, que es el hermano de Anuruddha, primero toma los hábitos, pero después se da cuenta que la vida de monje no es para él, y Buda le pide que abandone los hábitos y regrese a la vida seglar y se haga rey, digamos, ¿no? Bueno, Anuruddha es el hermano. Hay varias cosas, varias características, digamos, de la vida de Anuruddha que la hacen muy cómica, por lo menos para la visión 2600 años después. Como todo joven aristocrático, fue criado digamos, en una vida absoluta de lujos, ¿no? Y los textos describen que sus primeros años, muy parecidos a los primeros años del Buda. Entonces fue alimentado de una manera muy delicada. Tenía también, como el Buda, 3 palacios, uno para la estación fría, uno para la estación caliente y uno para la estación de lluvia. Y según algunos comentarios, hay una anécdota de que Anuruddha fue tan cuidado de manera tan escrupulosa que en los primeros años de vida nunca le dijeron que no. Es decir, no había ninguna cosa que no le hayan dado. Él pedía, él tenía. Entonces hay una anécdota muy famosa que él estaba comiendo con unos amigos unas especies de tortitas. Y en un momento se acaban las tortitas, entonces se acaban las tortitas y le pide a un siervo que le avise a la madre que por favor le mande más tortitas. Entonces el siervo va y la madre, para darle una lección, le dice: no quedan más, no hay más tortitas, o sea, no hay más. Como Anuruddha no conocía no hay más, no conocía la expresión no hay más en su vida, el siervo, bueno, se le encargaba de decirle que no hay más. Entonces va con el plato vacío y en el camino hacia encontrarse con Anuruddha, los devas le fabrican una tortita mientras el siervo llevaba. Entonces el siervo lleva una tortita hecha por los devas. Esto es una cosa que no es tan rara como parece. Hay muchos testimonios y comentarios de que mucha gente a veces recibe una comida que sabe de una manera muy especial y que la prueba solamente en ese momento en su vida, y parece que a veces los devas se meten en el plano humano y hacen ese tipo de cosas. La cuestión es que cuando Anuruddha llega, recibe el plato con la tortita hecha por los devas, se la come y tiene un sabor celestial, impresionante. Entonces, le dice, porque queda tan impresionado por el gusto, que le dice: mamá, quiero que me mandes de las que no hay más.
Espérenme un segundo que tenemos un problemita técnico. Ahí está. Bueno, se van a dar cuenta que esta anécdota que les cuento tiene mucha repercusión en toda la vida de Anuruddha, ¿sí? Y tiene mucha repercusión en la vida de Anuruddha porque Anuruddha, según digamos, los comentarios y según dentro del Canon Pali, durante sus vidas anteriores, había tenido digamos, había renacido muchas veces en las moradas celestiales, digamos, en todos los planos de Devas y en el plano de Brahma. De hecho, bueno, ahora después les cuento la anécdota. Sigamos adelante, no nos adelantemos. Entonces, para que se den en cuenta un poco quién era Anuruddha y de dónde venía. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Cuando llega el Buda, 2 años después de su iluminación, y los inspira para que abandonen la vida seglar, Mahanama le dice a Anuruddha que ninguno de su familia, digamos, cuando el Buda declara la enseñanza, ninguno de su familia había dado el paso a la vida sin hogar, ¿no? Entonces Mahanama le dice, o vas vos o voy yo. Para Anuruddha fue bastante choqueante que su hermano le diga eso, y entonces le dice, pero yo siempre fui alimentado de manera muy delicada, no estoy listo para ir a la vida sin hogar, mejor anda vos. Entonces Mahanama le describe, ¿no?, todas las cargas que implica la vida de seglar. Eso significa que hay que sembrar los campos, que hay que cultivarlos, que hay que regarlos, que hay que estar atentos, digamos, no solo al regado, sino a cosechar todo eso. Luego de cosecharlo, tiene que ser rastrillado, guardados en ciertos lugares para que no se arruine. Luego tiene que separarse la paja del trigo. Luego todo eso tiene que ser molido y todo eso tiene que ser usado. Y además hay que cuidar todo eso. Cuando le describe todo esto Mahanama, Anuruddha, con toda su inocencia, le pregunta, bueno, pero en algún momento el trabajo termina, ¿no? Debe haber algún momento donde eso termina. En algún momento debe haber algún tiempo donde uno se puede divertir sin trabajar. ¿O es todos los años lo mismo?, le pregunta. Y entonces el hermano le pregunta, no se detiene uno del trabajo. Día tras día uno tiene que trabajar, querido Anuruddha. No hay fin del trabajo. Inclusive cuando nuestros padres y abuelos han muerto, el trabajo no ha terminado. Ellos han muerto y nosotros seguimos trabajando. Bueno, entonces Anuruddha lo miró y le dijo, bueno, entonces vos seguís con eso, que yo me voy a la vida sin hogar. ¿No? Entonces, digamos, esto que le dijo de alguna manera le planteó cierta cosa que él no deseaba seguir en su vida. Entonces, lo sigue al Buda, pero antes de seguirlo al Buda le pide permiso a la madre, ¿no? Entonces le dice, y la madre le dice, por supuesto que no vas a ir a la vida sin hogar, porque yo no me voy a quedar sin un hijo que se hace monje. Vos te vas a quedar acá, siendo un seglar, y me vas a dar nietitos. Entonces le insiste, y entonces la madre muy hábilmente le dice, bueno, si el príncipe Badilla, que es un jefe del clan Sakya, está dispuesto a entrar en la orden del Buda, entonces yo te voy a dar tu permiso. Como Badilla no tenía ningún interés en abandonar los privilegios que le daba ser un gobernante dentro digamos, del reino de los Sakyas, la madre dijo, nunca va a querer abandonar la vida. Entonces Anuruddha se acerca a Badilla y le dice, bueno, mi ordenación como monje depende de vos. Vamos los dos juntos a la vida sin hogar. ¿Qué te parece? Y Badilla le dice,
si depende de mí o no, debería haber ordenación. Pero, le dice, y cuando le dice, ¿pero qué? Le pregunta Neruda, ¿no? Y le dice, no, mejor no, le dice, anda vos, le dice. Yo me quedo, vos andá y ordenate. Y le dice, vamos, no, vamos los dos. Digamos, si vos no te ordenás, yo no me puedo ordenar. Bueno, está bien, le dice. Entonces esperemos 7 años, le dice él, y después de 7 años, vayámonos a la vida sin hogar, le dice Badía. Entonces a Neruda le dice, no, 7 años es demasiado. Yo no puedo esperar 7 años. Entonces le vuelve a repetir, digamos, todo el esfuerzo que significa ser laico, y entre una cosa y la otra dice, bueno, esperemos 7 días. Negociaba bastante bien a Neruda, parece. Que sería el tiempo que vos necesitas para dejar preparado, digamos, tu sucesión como rey o como gobernante. Y entonces después de 7 días, digamos, finalmente Badía accede, y siguen entonces, abandonan su posición en el clan, y siguen al Buda en a la fraternidad de monjes. 6 príncipes sakianos, ¿sí? Son los que, junto con Upali era el barbero de ellos, y toda una escolta armada, abandonaron los hogares, ¿no? Entonces entre estos estaban Badía, Anuruddha, Ananda, Bhagu, que también fue un Arahant, Kimbila, que también está en uno de los suttas, y Devadatta, que era el primo de Buda, que después fue la persona que dividió la sangre, ¿no? Entonces, para evitar cualquier sospecha sobre su partida, ellos dejaron atrás todas sus joyas, digamos, y estando ya a larga distancia del reino, mandaron a su escolta armada que volvieran a la capital. Se sacaron los ornamentos y los colgaron, se los dieron a Upali, que era el obrero, y le dijeron, bueno, con todo esto que nosotros te estamos dando, vos podés vender todas estas joyas y vivir bien por el resto de tu vida. Upali los miró y le dijo, miren, los Sakian son gente muy feroz. Si yo llego a volver con todos los adornos que ustedes tienen en mis manos, van a creer que yo los maté y me van a matar a mí. No, la verdad que no me parece una buena idea, le dijo Upali de una manera muy aguda, ¿no? Si ustedes como príncipes van a la vida sin hogar, yo no puedo ir a la vida sin hogar como barbero. Entonces los príncipes dijeron, y la verdad que Upali tiene razón. Entonces dijeron, la verdad que nosotros los príncipes de Sakiano somos gente muy orgullosa, vamos a buscar al Buda, y cuando lo encuentran al Buda le piden que ordene primero a Upali para que Upali sea un veterano, o sea, el que se ordena primero es veterano con respecto al que se ordena después. Entonces, como Upali era un barbero, desde el punto de vista social, ellos estaban por encima de un barbero. Pero como Upali se iba a ordenar primero, Upali siempre iba a ser un veterano con respecto a ellos. O sea, ellos le iban a tener que dar su respeto como una manera de abandonar o desprenderse de ese orgullo, ¿no? Bueno, después de un año más o menos de entrenamiento espiritual, Badía es el primero que obtiene el arahantado, ¿sí? Se vuelve un arahant. Anuruddha logra el ojo divino, Ananda logra la entrada de la corriente, Devadatta logra algunos poderes supranormales, Bhagu y Kimbila y Upali se transformaron en arahant después, ¿sí? Bueno, entonces ahora nos vamos a ir directamente al entrenamiento de Anuruddha para lograr el arahantado. El ojo divino, digamos, es la capacidad de poder ver con la mente otros planos, ¿sí? Más allá de lo que puede ver el ojo físico. En este sentido, Anuruddha era reconocido por el Buda como el que tenía el ojo más poderoso, el ojo divino más poderoso dentro de sus discípulos después de él. Entonces él podía ver miles de sistemas solares, miles de universos.
Esta facultad, pese a que en realidad se lo llama conocimiento directo, así se los conoce dentro del budismo, es una facultad que se puede desarrollar, ¿no? Y que no es necesario ninguna realización dentro del Dhamma para desarrollar esto. Anuruddha logra el ojo divino antes de volverse un Arahant, ¿sí? Y logra realmente superar muchos obstáculos, ¿no? Entonces, cuando Anuruddha estaba viviendo en el Parque del Este, con dos amigos, su primo Nandía y otro noble que ya les había contado, Kimbila, el Buda le pregunta acerca de sus progresos. Anuruddha les dice que con dificultad habían tenido ciertas experiencias sublimes cuando meditaban, que percibían a veces cierta radiancia, cierto resplandor y cierta luz, pero que rápidamente se perdían. A lo que el Buda le dice que eso se debía a las llamadas imperfecciones, en realidad los obstáculos, ¿sí? Entonces acá habla de, en este sutta en particular, que les estoy contando, el Buda habla de las 11 imperfecciones, ¿sí? La primera imperfección está relacionado con la realidad de este fenómeno de esa luz que se ve, o que veía por lo menos Anuruddha, que se puede fácilmente confundir con una ilusión sensorial, ¿sí? La segunda, digamos, la segunda imperfección o la segunda distracción es la falta de atención, ¿sí? La tercera imperfección es el letargo y la pereza. La cuarta es la ansiedad y el temor, ¿sí? Que es cuando uno se asusta de lo que pasa en la meditación. Cuando estas, digamos, cuatro primeras en realidad, son dominadas, esto lo que produce es, en general, la entrada en el jhana, porque lo que desaparece son los obstáculos. Bueno, acá, digamos, les da otras indicaciones de que si uno lo hace con demasiada energía, entra en el jhana, o sea, entra en jhanas de absorción, lo más probable es que después produzca un gran cansancio en la mente, produzca una cierta inercia pasiva, y eso vuelve a traer, digamos, debido al exceso de energía, se produce un gran cansancio. Debido a ese cansancio, se produce otro obstáculo que es el deseo de salir de ese cansancio, que después trae de vuelta el esfuerzo por lograr salir de ese cansancio. Es lo que les está hablando Buda acá en este sentido, es cómo se balancea la mente en una meditación, ¿no? Creo que nosotros estamos hablando siempre de lo que hace el meditador cuando está meditando. ¿Cuánto es suficiente para estar con el objeto de meditación? Y es sencillamente una intención. Si uno tiene una intención de entrar en contacto con el amor benevolente o con cualquiera de los Brahmaviharas, esa pequeña intención suave ya es suficiente, la mente ya entró en contacto. Luego, con la experiencia, lo que uno va reconociendo es ese contacto. Y se va dando cuenta de que muchas veces uno hace contacto, pero después empieza a hacer presión, tratando de no perder el objeto de meditación. Eso produce un exceso de energía que lo que trae es inquietud. ¿Y qué va a traer? Mucha distracción, porque la mente se inquieta mucho debido a esa presión, o dolores físicos. A veces después de ese esfuerzo lo que se produce es un gran letargo y un cansancio porque se hizo tanto esfuerzo que el problema es que uno se cansó. Entonces lo que uno va reconociendo a la medida que uno va entrenando la meditación es cuánto es cuánto, ¿sí? Y va reconociendo esa cantidad de energía que hay en el contacto con este objeto sano, o cualquiera de los Brahmaviharas. Luego de la recomendación del Buda, los tres amigos, digamos, los tres monjes logran sobreponerse o pasar a
a las imperfecciones, ¿sí? Anuruddha cada vez se fue perfeccionando cada vez más en los yanas y refinó sus percepciones meditativas hasta que, según, digamos, yo recuerdo en el comentario, Anuruddha logra volverse un anagami, ¿sí? Entonces, una vez que logra el anagami es el tercer sendero supramundano, es alguien que ha cortado las 5 cadenas inferiores, es decir, ha cortado la duda, ha cortado la duda sobre que el Dharma es el camino al Nirvana, ha cortado la creencia de que ritos, rituales y supersticiones lo van a llevar a la cesación del sufrimiento, ha reconocido que no hay un yo, digamos, y ha abandonado el deseo sensual y la aversión. O sea que es un estado de desarrollo mental muy elevado, todavía no es un arahant. Entonces, estando ahí, le dice, amigo Sariputta, con el divino ojo purificado, que trasciende el ojo humano, puedo ver miles de sistemas solares, miles de universos. Firme en mi energía, mi atención es alerta y no se confunde. Mi cuerpo es tranquilo e imperturbable. Mi mente está recogida y recogida en el objeto de meditación. Y todavía aún me doy cuenta que mi mente no está libre de mancha, no está libre del apego, ¿sí? No está libre de la avidez. Entonces Sariputta le dice, escuchen esto, amigo Anuruddha, cuando vos pensás que tú, divino, que tú tienes el ojo divino, eso es una opinión tuya. Cuando vos pensás en tu energía firme, eso, en tu atención alerta, en tu imperturbabilidad corporal, en tu mente concentrada, esto es ansiedad. Cuando vos pensás que tu mente no está libre de toda mancha, esto es preocupación. Sería muy bueno, por supuesto, que vos abandonaras estos 3 estados de la mente y no les prestes atención y dirijas tu mente hacia el elemento que no muere, hacia el nirvana, al elemento incondicionado. Es decir, que es lo que le dijo, no le prestes atención a que todavía hay un concepto de yo tengo tal cosa o logro tal cosa, a la ansiedad y finalmente a la preocupación. La ansiedad, la preocupación y el orgullo, lo que le está marcando es el orgullo todavía está en ese estado, digamos, del anagami, es muy suave, pero está, porque es el orgullo de los logros meditativos, es el orgullo de lograr los yanas, hay todavía un deseo de existencia en los planos divinos. Son las últimas 5, y la ignorancia finalmente que envuelve todo eso, son las 5 cadenas superiores. Habiendo escuchado el consejo de Sariputta, Anuruddha nuevamente se aleja en soledad y logra remover estas 3 obstrucciones y logra finalmente logra, digamos, el arahantado, ¿sí? Se transforma en un arahant. Digamos, hay una anécdota en particular que es el momento en el cual él logra el nirvana, o sea, el arahantado, que es, él estaba en la arboleda del este, del bambú del este, y entonces se le ocurren 7 pensamientos, ¿no?, de un gran hombre. Dice, el Dharma, esta enseñanza es para alguien que tiene pocos deseos, no para alguien que tiene muchos deseos. Esta enseñanza es para alguien que está contento, no para alguien que está descontento. Esta enseñanza es para alguien que puede llevar su mente a la reclusión, no para alguien que con su mente vive pensando en el aspecto gregario, apegado a lo gregario. Esta
enseñanza es para alguien que es enérgico, no para alguien que es perezoso. Esta enseñanza es para alguien que es atento, no para alguien que está confuso. Esta enseñanza es para alguien que tiene la mente recogida, no para alguien que tiene la mente dispersa. Esta enseñanza es para uno que es sabio y no para alguien que tiene la mente oscurecida. Cuando el Buda percibe con su propia mente los pensamientos que surgen en la mente de Anuruddha, se le aparece de manera astral, digamos, como el cuerpo hecho de mente, frente a Anuruddha, y le dice: bien, Anuruddha, bien, has considerado muy bien los 7 pensamientos de un gran hombre. Ahora podrías considerar el 8º pensamiento, que es: esta enseñanza es para uno que se inclina a la no proliferación de pensamientos, ¿sí? Y no para alguien que se apega a la proliferación de pensamientos. Esto es muy importante, esta última indicación. ¿Por qué? Porque lo que le está hablando acá el Buda es ni más ni menos que lo que se define en Pali como papancha. Papancha es proliferación de pensamientos. A veces al nirvana se le dice ni papancha, no proliferación de pensamientos. Y esto tiene que ver con el origen dependiente. En concreto, lo que nosotros tenemos como presente siempre, ¿qué es? La sensación. La sensación es el presente de nuestra vida. ¿Sí? Hay un contacto con una sensación. Puede ser con el ojo, el oído, el gusto, la nariz o la mente. A raíz de esa sensación surge una percepción. La percepción es el nombre que yo le pongo. Por ejemplo, color naranja, o por ejemplo, olor a banana, ¿sí? O por ejemplo, algo que yo vea que con la mente, pensamiento de enojo, ¿sí? La percepción lo nombra. A raíz de ese pensamiento surge papancha, que es la proliferación de pensamientos, es decir, el pensar sobre eso, ¿sí? Ese pensamiento que yo tengo sobre eso, ¿qué es lo que trae? Identificación. Esa identificación es donde se produce después todo el resto del origen dependiente, que es lo que trae el sufrimiento. Lo que le está diciendo, en otras palabras, el Buda es: que para lograr el arahantado, o sea, la mente de un arahant siente, como cualquier persona, percibe, pero lo que no hay es identificación con lo que surge a partir de esa percepción. Entonces el naranja es simplemente naranja. Bajando a un nivel más mundano, lo que nos está enseñando el Buda es esto: cuando uno tiene una experiencia cualquiera, con los 5 sentidos o con la mente, en la vida cotidiana, uno come algo, por ejemplo, y por ahí le gusta. ¿Hay algún problema? No. O sea, uno sabe que la sensación puede ser placentera. ¿Sí? ¿Qué pasa? Uno le pone nombre. Ah, esto es rico. Hasta ahí no hay problema. Después empezamos a pensar: qué rico que es esto, cómo me gustaría volverlo a probar. Esto me hizo acordar. Toda esa proliferación mental ya tiene que ver con la avidez. Ya empieza a haber un juego ahí que empieza a proliferarse. Es una proliferación tan grande que no termina nunca. Puesto en el lado negativo es, por ejemplo, alguien me dijo algo que no me gusta, entonces es una sensación negativa, una sensación dolorosa. De esa sensación surge una percepción. Esto que me dijo fue agresivo. A partir de que fue agresivo, dijo: mirá lo que me dijo, no me tendría que haber dicho, porque yo le dije y me dijo. Toda esa proliferación mental que surge a raíz de la sensación negativa y de la percepción es de vuelta papancha. ¿Qué significa? Hay identificación. Esa identificación es lo que termina trayendo sufrimiento. Lo interesante de esto es poder ver todo este proceso como un proceso de condiciones que, debido a ciertas condiciones, surgen ciertos efectos y nada más que eso. Debido a este proceso es tan veloz en la mente, se produce tan rápido, es que la mente suele construir la idea de que hay alguien que lo experimenta. Ocurre la experiencia, y como ocurre la experiencia, la mente construye el concepto: hay alguien,
hay un experimentador de esa experiencia. Pero eso es una idea, porque el experimentador o el observador no es más ni menos que una formación mental que depende de la experiencia o que depende directo de la experiencia. Si eso cesa, no hay observador, no hay experimentador. Entonces, la meditación, y especialmente el Twin, nos permite a nosotros, al lograr tener tanta calma en la meditación, es decir, que es una meditación que produce una gran calma, nos va permitiendo observar ese proceso de una manera minuciosa. Cómo surge la sensación, cómo de ahí surge cómo del contacto surge la sensación, cómo de ahí surge la percepción. En algún momento nos damos cuenta cómo la mente se mueve para definir sonido de la lluvia. Y uno se da cuenta cómo la mente puede moverse hacia ahí. Y uno ni siquiera tomó la decisión, simplemente la mente se movió hasta ahí. Entonces, es muy importante este consejo que le da el Buda a Anuruddha. Y es muy importante para nosotros para poder observar cómo se mueve la mente de un objeto al otro. Cómo es ese devenir que termina transformándose en la idea de yo soy tal cosa. Bueno, cuando Anuruddha logra su arahantado, dice el siguiente poema. Con la mente recogida en los 5 factores de la concentración, apacible, con la mente unificada, he ganado tranquilidad y mi ojo divino ha sido purificado. Lo que quiere decir con purificado es que no hay es distracción. ¿Sí? La mente pura es la mente que no se distrae. Estable, o parado sería la traducción literal, en el jhana de los 5 factores, he conocido los renacimientos de los seres. He conocido su ir y venir, su vida en este mundo y en el más allá. ¿Sí? Es decir, lo que él está diciendo es que logra, digamos, el triple conocimiento, ¿no? El triple conocimiento es sus vidas anteriores, el renacimiento de otros seres, su devenir, y finalmente el abandono completo de las cadenas. También Anuruddha enseñaba según, no solamente manejaba los yanas, pero en general enseñaba según los 4 fundamentos de la atención, ¿sí? O sea, la atención en el cuerpo, la atención en las sensaciones, la atención en la mente y la atención en las formaciones mentales. Bueno, la vida en la sangha. Anuruddha aparece dentro del Canon Pali en contraste con muchos monjes como Sariputta, Moggallana y Ananda, que siempre estaban en el medio, digamos, del monasterio, atendiendo todas las necesidades. A Anuruddha le gustaba la soledad. Y en líneas generales tenía alumnos que era un poco como Mahakasyapa, ¿sí? Le gustaba la soledad, no participaba socialmente, digamos, de las actividades, ¿no? Hay, digamos, varias anécdotas en relación tanto, digamos, a la relación que tenía Anuruddha con las mujeres y Anuruddha tenía mucho contacto con las deidades, debido a este pasado kármico que tenían en sus otras vidas con los seres celestiales, ¿no? Parece ser que, a diferencia de otros Arahant, había renacido y estado mucho tiempo en los diferentes reinos celestiales. Entonces siempre tenía contacto con alguna divinidad, ¿no?
Y en este sentido, muchas veces se le presentan divinidades, mujeres, ¿no? Hay una anécdota que se le presenta a una divinidad que había sido su esposa cuando él era Saka. Saka es uno de los reyes de uno de los... Hay 6 cielos, digamos, arriba del plano humano hay 6 cielos que se llaman, son devas, digamos, sensuales, se llaman cielos sensuales, porque todavía hay cierto cuerpo ahí, ¿no? Y se disfruta de ciertos placeres sensuales. Saka es el rey del reino de los 33, sí, el reino de los 33 dioses. Anuruddha había sido rey, había sido Saka, y en un momento desaparece de ese reino, renace en otro lado, y su reina había seguido viviendo, y ahora se lo encuentra como Arahant. Entonces le muestra sus bellezas, como puede ser la belleza de una diosa, y le sugiere, si no quiere volver a disfrutar de los placeres de los dioses, y Anuruddha le echa flit, digamos, diciéndole que él es un Arahant, que ya no le interesa nada de eso, y desaparece. En otra ocasión se le presenta un grupo de diosas, todas muy bellas, y le sugieren en su mente, le colocan en su mente que ellas pueden hacer lo que quieran. En otras palabras, que pueden volverse azules, verdes, pueden usar su voz, pueden imitar la voz de quien él quiera, pueden adoptar la forma que él quiera. Entonces, Anuruddha las mira y piensa, y si fueran azules, ellas se transforman en azul inmediatamente. Pero Anuruddha les dice que no les interesa de vuelta, ¿no? Le da la misma respuesta y las diosas eventualmente lo abandonan, ¿no? Parece ser que Anuruddha era un hombre muy guapo, digamos, como era un príncipe guerrero y había sido muy bien alimentado, tenía un cuerpo privilegiado, tenía un rostro muy bien parecido. Entonces también le pasaba mucho con las monjas y con las mujeres laicas, que lo miraban y parece ser que tenía un gran magnetismo, pese a que a él no le interesaba en lo más mínimo. Y entonces, una de las cosas que ocurre, muy interesante, Anuruddha tiene un papel preponderante en el sutta número 16 de los sermones nárduros del Digha Nikaya, que es cuando el Buda muere, ¿no? Cuando el Buda muere, Ananda, su hermanastro, era un Sotapanna, todavía no era un Arahant, entonces se lamenta por la muerte del Buda, y mucha gente se lamenta por la muerte del Buda. A lo que Anuruddha le dice, de ninguna manera se tienen que lamentar, porque todo lo que nace, muere. Inclusive un Buda. Entonces, velan el cuerpo del Buda toda la parte de la tarde y la noche también, y a la mañana, Ananda se ocupa, digamos, de todo el trabajo de entierro del Buda. Entonces vienen 8 hombres de la ciudad cercana, muy fuertes, y tratan de levantar el cuerpo del Buda y no pueden. Entonces Anuruddha, que tenía el ojo, dice, no lo van a poder levantar porque todas las deidades están impidiendo que levanten el cuerpo. Porque las deidades pretenden otro funeral para el Buda. Entonces es muy interesante que Ananda, secretario del Buda, siempre se ocupaba de todos los aspectos mundanos, las entrevistas y todo, y Anuruddha siempre es pintado como el que se ocupa de todo el aspecto suprasensible. Digamos, como tenía esa facilidad para conectarse con el mundo celestial, era el encargado de eso. Asimismo, cuando los últimos momentos de la vida del Buda, el Buda entra en meditación y recorre los 8 yanas, los 4 primeros, los 4 inmateriales, y entra en la esfera de cesación de percepción, sensación y conciencia. Cuando le pasa esto, Ananda dice, se murió. Pero como en el Buda era un Arahant, dice, no se murió. Está en la esfera de cesación. Entonces, el Buda emerge de ahí, vuelve hacia atrás en todos los yanas, y retorna nuevamente hasta el cuarto, y desde ahí, observando por última vez a los dioses que los rodeaban, muere. Luego de la muerte, digamos, del Buda, y Anuruddha
pronuncia un discurso, digamos, Mahakasyapa queda como como el veterano más reconocido, no es el sucesor, pero era considerado como el veterano más reconocido, y además es quien lleva adelante o es el líder perdón, porque se está apagando esto, ahí va. Es el líder, digamos, del primer concilio budista, que vuelve a organizar, digamos, de alguna manera organiza toda la enseñanza de las primeras enseñanzas, digamos, tanto la canasta de las reglas para los monjes y monjas, como del Sutta Pitaka, que son, digamos, los sermones que nosotros leemos los viernes y en los retiros. Entonces, Anuruddha participa, digamos, de ese concilio y lo alienta a Ananda a que logre el arahantado, porque Ananda, como había sido el secretario del Buda, tenía la memoria que tenía, poseía la posibilidad de recordar un montón de enseñanzas, y esto era muy importante. Ananda finalmente lo alcanza, y una vez que queda establecido, digamos, el concilio termina y queda establecido de alguna manera toda la canasta de enseñanza y reglas, en los suttas no aparece más Anuruddha, ¿no? Lo único que hay es, en el Theragatha, hay como una declaración de él, que es la serena, digamos, su declaración final, que es muy serena, y dice esto. En la villa de Beluba, donde viven los vallanos, debajo de una gruesa arboleda de bambúes, con mi mente sin mancha, entro en el nirvana. Mi fuerza de vida ha sido gastada. Eso es todo lo que dice. Y ahí Anuruddha desaparece. ¿Sí? Bueno, esto es para contarles un poquito quién fue Anuruddha. ¿Sí? La semana que viene vamos a leer algún sutra de él. Hay varios sutras que son muy pedagógicos en relación a la meditación y a otras cosas, y también en relación a la armonía para vivir en este caso entre los monjes, pero es totalmente aplicable a los laicos también, como una persona que tiene una intención sana, una intención amorosa, una intención alegre, y de vivir de esa manera, logra llevar eso a su familia o a su entorno, y eso produce armonía de por sí. Cuando deja de pensar en sí mismo desde un punto de vista de qué gano yo, y que es generoso en ese sentido, siempre trae armonía, tanto a sí mismo como alrededor. Y la generosidad es un aspecto muy importante dentro de la vida, no solo monástica, sino de la vida espiritual. A menudo no se considera esto, pero la generosidad es algo muy importante porque coloca la mente de uno siempre de una manera muy, muy elevada, muy liviana. Uno tiene un acto generoso y se siente bien. Sin la intención de recibir nada, simplemente es la generosidad de ¿qué? De desprenderse, de abandonar. Desprenderse y abandonar. Uno da, no importa. A veces uno da dinero, a veces uno da un abrazo, a veces uno da una sonrisa, a veces uno ayuda con lo que puede. Esa generosidad es muy importante, porque permite que la mente esté no solo abierta y receptiva, sino también poco exigente. La generosidad siempre se tiene que basar en un estado alegre. ¿Sí? Yo no puedo ayudar, o la ayuda va a ser siempre mucho más dificultosa si yo no me encuentro bien. Es decir, que la generosidad también es con uno mismo. No solo es con el entorno, es con uno mismo. Si yo no soy generoso conmigo mismo, es muy difícil también ser generoso con los demás.
Porque cuando uno no es generoso con uno y es generoso solo con los demás, lo que en realidad está ocurriendo es que yo a través de mis acciones, entre comillas, generosas con los demás, estoy buscando algo a cambio. Amor, reconocimiento, lo que fuera. Y ese apego produce, con el tiempo, puede producir rencor, puede producir sensación de ingratitud. Entonces, cuando uno está bien y es generoso, es algo muy importante como práctica, porque hace que la sensación de bienestar continúe. Entonces, eh, si uno va al supermercado, le hace una sonrisa al cajero o a la cajera. Le pregunta, ¿cómo estás? Y eso es una forma de generosidad. ¿Cómo estás? ¿Estás trabajando? Por ahí está ahí 8 horas, 10 horas, atendiendo. Un día te toca el timbre el inspector de AISA, por ejemplo, ¿no? Que viene a hacer 200 inspecciones con 40 grados de calor. ¿Querés un vaso de agua? Esta agua que ustedes me quieren cortar, por ejemplo. Estos actos de generosidad son muy importantes, ¿no? Porque enseguida uno lo colocan, eh, colocan la mente de uno en un momento, en una situación de no exagerar, de no volver personal algo. Simplemente, cuando la mente tiene humor, cuando la mente está alegre, uno empieza a poder ver más livianito, de manera más liviana, más suave toda la situación. Estaba enojada, me habló mal porque estaba enojada, estaba alterado por tal cosa. También esto nos lleva a algo muy importante, que es lo que hablaba hoy con un alumno, en el cual yo decía qué fácil o con qué facilidad nosotros solemos vender o rendir nuestro estado mental. Uno se siente muy bien, está muy contento, pero pasó algo que no es como queremos y ya vendimos a nuestro estado mental y estamos enojados, frustrados o enfurruñados. Qué fácil, ¿no? Qué débil que es nuestra alegría, que ante cualquier soplido que pase ya nos da la suficiente excusa para enojarnos. ¿Quién sufre con eso? Uno. Eso nos habla también de la tendencia subyacente a qué? A la persona a ser todo el tiempo satisfecho y cuando no es como yo quiero me pongo mal. Porque la meditación no salió como yo quería. ¿Y eso te va a poner de mal humor? ¿Por qué? ¿No estás haciendo una práctica? Sí. ¿Y tiene que salir siempre como vos querés? No. ¿Tu vida siempre sale como vos querés? No. ¿Y entonces? ¿No lo sabes eso? Sí, lo sabés, lo sé. ¿Y entonces por qué te enojas? Bueno, ¿por qué qué? Porque somos caprichosos y queremos que las cosas sean como uno quiere. Y rápidamente vendemos nuestra alegría cuando algo no nos sale como queremos. ¿Qué va dándonos en ese sentido el entrenamiento de la meditación? La posibilidad de que nuestra alegría sea, primero, más estable. Segundo, no dependiente del exterior. No depende de lo que pase afuera. Depende de a dónde yo intenciono la mente. De ahí las 6 R's que sean tan importantes. Ese esfuerzo noble. Abandono lo negativo, porque lo reconozco, dejo de pensar, me relajo, sonrío, que es relajarse y sonreír es la parte de vuelvo con una energía diferente, y retorno. ¿A qué? Al estado mental elevado. El Brahmavihara que esté, sí, puede ser. Vuelvo al amor benevolente, a la alegría empática, a la compasión, a la ecuanimidad. Y con esa mente vuelvo a cocinar los fideos que se pasaron. ¿Sí? O a hacer lo que estoy haciendo, a cocinar los fideos que se pasaron.
o mejor dicho, a comer los pasados, ¿sí? O a mirar de vuelta el tránsito porque está todo atascado, o a la persona que tengo delante que me habló mal. En ese sentido, justamente el Buda dice, no sean indulgentes con esos estados negativos porque enseguida uno los reproduce. Viene este papancha, viene esta proliferación, que es la justificación de yo estoy mal y tengo toda la justificación del mundo para estar mal. Y eso puede ser porque tengo una uña encarnada, que puede ser muy dolorosa, ¿sí? A la muerte de un pariente, a la separación, o a simplemente porque yo pedí helado de zamballón y frutilla y me vino chocolate y limón. Bueno, hablé una hora, así que ahora si tienen preguntas, comentarios, dudas que tengan, son todos bienvenidos. Recuerden que el sábado de la semana que viene, el sábado 1 de octubre, a las 11 de la mañana tenemos la charla, donde vamos a hablar de vuelta sobre qué es la meditación Twin, qué es la atención plena, qué son las 4 nobles verdades, todo digamos, todo conceptos, información que tiene que ver con comenzar a meditar, ¿no? ¿Qué es meditar? Porque la mayoría de la gente a veces tiene conceptos un tanto nebulosos de qué es meditar. Así que bueno, miren, tengo la aureolita. Bueno, preguntas, comentarios. Sí, Lili. Pero yo te quiero volver a preguntar, no anoté, creí que lo tenía claro. Vos describiste el momento, entiendo yo, de contacto, sensación, percepción, la proliferación de los pensamientos. A ver. Sí. Bueno, sí, eso lo describiste, espera. Pero había un momento como clave, entendí yo, en el cual aparecía ese momento donde yo me agarraba de la experiencia, digamos, donde la experiencia era mía. Sí. Pero no pude como completar eso, como, y te quiero preguntar, ¿sería como que mi mente tendría que estar observando esa experiencia, digamos, y esa experiencia como empezó, terminó, ponele. Uh-huh. Y no que esa experiencia es mía. Claro. Cuando a raíz del, vos tenés una sensación, el cual vos le pones nombre, a Sí, raíz de ahí surge el pensar sobre esa experiencia, y en algún momento de esos pensamientos puede surgir, qué hermosa es esta experiencia, cómo me gustaría, o qué fea es esta experiencia, no me gustaría volver a esto porque, o el otro aspecto que se puede presentar es, no, porque mi reputación es muy importante, yo no puedo quedar mal, ¿sí? Esto se puede ver como de diferentes maneras, como algo que me gusta, como algo que no me gusta, o como yo soy eso. Cuando uno empieza a pensar sobre eso, y sigue pensando sobre eso, en general lo que se vuelve a generar es todo el proceso nuevo. Yo pienso sobre eso, vuelve a surgir una sensación nueva, que ahí tiene una nueva percepción y que vuelve a surgir una nueva cantidad de pensamientos. Como un proceso de bifurcación, ¿viste? Por eso es proliferación, como si fueran las ramas de un árbol que se van dividiendo. Ese proceso es tan rápido que uno termina sintiendo que es ese proceso. Yo soy, a mí me gusta, a mí no me gusta, porque yo soy eso que pienso. claro. Y entonces, ese pedacito de proliferación, ¿sería como una concentración? No, es como una tendencia emocional habitual. O sea, sería, yo estoy acostumbrada
a proliferar todo eso. Exactamente. O sea, como un apego. Sería a partir del apego que es el pensamiento o la justificación de por qué me gusta o no me gusta algo, surge la tendencia emocional habitual, es decir, la reacción habitual que yo tengo a lo que me gusta o a lo que no me gusta. A veces, y vos seguro que esto lo has visto muchas veces en tu trabajo, vos podés observar que una persona tiene la misma reacción cuando le dicen, no tengo más helado, o no vamos a la playa, o yo no te quiero. Y pese a que son tres situaciones absolutamente diferentes, es la misma reacción. ¿Sí? En realidad, lo que te muestra esta partecita o esta forma de describir el origen dependiente es que esa persona reacciona automáticamente, entre comillas, a no me gusta siempre igual. Entonces, lo que uno tiene que ahí observar es que uno tiene, en realidad, cuando surge esa sensación dolorosa, surge aversión. Esa aversión en la mente, ese rechazo en la mente que surge, es lo que uno tiene que abandonar. Pero en realidad uno no abandona ese rechazo, sino que va contra el estímulo, contra lo que supuestamente me hizo a mí producir ese no me gusta. Espera, o sea, uno va contra el estímulo que se provocó. Claro. Te doy un ejemplo. Lucha. Yo te hago un comentario desagradable sobre tu ropa, ¿sí? Vos tomás el comentario y tu mente reacciona con aversión, ¿sí? Con rechazo. En vez de dejar ir ese rechazo, reacciona. ¿Cómo me va a decir que mi ropa no le gusta? Entonces te pones a discutir con el que te lo O dice. sea, espera, entonces vos sos el estímulo, Claro. tu decir. Sí. Tu decir es el estímulo y yo voy en contra de ese decir, digamos. Lucho con eso. ¿Cómo puede ser una... Ahí es donde viene el apego, ¿viste? ¿Cómo puede ser? Y ahí viene la tendencia emocional habitual. Cuando alguien a mí me dice algo que no me gusta, yo le paro el carro. O yo me callo la boca y no digo nada. A todo eso se le llama proliferación. A la parte final de ese proceso hay una sensación desagradable en este caso, que es el decir. Hay una percepción que está ligada a la memoria y que tiene que ver con el apego, que es la justificación de por qué no me gusta. Y a partir de ahí una tendencia emocional habitual, que es que cada vez que a mí me pasa este tipo de experiencias, yo reacciono de esta forma. Ese proceso es tan veloz que lo llamo identidad. Yo soy así, yo tengo esta personalidad. Sí. ¿Dónde está el secreto? En abandonar cuando surge ese rechazo en la mente o ese deseo, esa codicia, ese deseo excesivo, hacerles las 6 R's. Entonces, si vos soltás en ese momento ese rechazo, vas a mirar a la persona y le vas a poder decir, cada uno tiene su opinión, te puede no gustar. Y no te vas a enredar en una reacción automática habitual. Claro, sería como decir en el lenguaje habitual, esto es tuyo, no es mío. Exacto. Vos podés estar como estás y yo estoy bien, no voy a estar mal porque a vos no te guste cómo me he visto. Aun cuando uno se da cuenta de que el otro lo dijo con una mala intención. ¿Sí? Lo que te hace ver eso, lo que te va haciendo ver eso, cuando uno reconoce esa aversión en la mente y la deja ir, es, mirá en qué estado mental tiene que estar una persona para agredirte. Pero uno lo ve, lo empieza a ver, ya no, porque ya no te surge ni siquiera a veces la reacción, te das cuenta de que el otro está en cualquiera y que no es ni el momento de decirle nada.
Por ahí después en otro momento, cuando haya otras condiciones, vos te acercas y decís, che, mirá, a veces vos me hablas de tal manera, podemos ver eso, pero ahí se resuelve de otra manera, sí, tenés razón, el otro día estaba mal, y uno no reaccionó. Al no reaccionar, no se produce el conflicto. Lo que hay, ¿qué es? Accionar. Repetime lo de que uno va con lo del estímulo. Que uno acciona sobre el estímulo, reacciona. Uno reacciona sobre la sensación. La sensación es lo que es el presente. Sí. La sensación es lo que vos no podés controlar de ninguna manera. Vos sentís algo y lo sentís. Sí. No podés sentir otra cosa. Sí. Vos lo que sí podés es no reaccionar a esa sensación. Sí. No reaccionar a esa sensación es no Soltar. apegar. Exactamente, es aplicar las 6 R's. Entonces, si a mi mente le gusta mucho o no le gusta, no hay problema. Dejo ir, no pienso más en eso, me relajo y llevo mi mente a un lugar más sano, más tranquilo. O sea, la mente livianita es la mente que puede soltar y no prolifera. Exacto, no pensás sobre lo que te dijo, no te preocupa porque ya sabes a dónde conduce ese pensamiento, dónde conduce estar dándole vuelta y vuelta y vuelta a algo que se vuelve absolutamente vicioso y que produce cada vez más agresión en la mente. Por eso, es como dice un verso del Dhammapada, nunca el odio es superado por el odio. ¿Cómo? Nunca el odio es superado por el odio. Nunca superás el odio odiando más. Ah, ok, solamente ¿Eh? no odiando. Claro, entonces yo para llevar la paz a otro país lo invado. Ah, sí, claro, si escalo ¿Eh? algo, no. Sí, ¿Se entiende? Es sí, decir, sí, yo sí. llevo la paz llevando soldados para que maten a la gente de ese país. No estás llevando la paz. Estás haciendo la guerra. Claro, claro. Por más que vos digas lo que digas, estás haciendo la guerra. Digamos, si muere gente muy pacífica, la cosa no es. Lo que quiero decir con esto es que Por eso, perdón, cuando vos, porque voy tratando de, cuando vos lo agarraste y proliferaste, es una lucha. claro, totalmente, porque estás Eh, justificando lo que sentís. Eso es el odio más el odio, digamos. Claro, ¿qué Y, significa esto? Que los seres humanos lo que solemos hacer es tratar con el pensamiento de controlar lo que sentimos. sí, claro. O sea, Negándolo como lo o que siento está ahí y no puedo hacer nada con lo que siento, eh, digamos, como que la mente empiece a explicar exacto, y hacer algo también le pide la mente. exacto. Entonces, la explicación muchas veces hace que la sensación sea más suave. La explicación muchas veces hace que la sensación sea más fuerte. No sabemos qué es lo que va a ocurrir. Lo que sí sabemos es que si no vemos con claridad esta secuencia, sensación, percepción, proliferación mental, no lo vemos como secuencia, lo más probable es que eso genere las condiciones para que nuestro estrés en el futuro y en el mismo presente sea cada vez mayor. Sí, es como Cada vez, darte palo. cada vez que yo me lo tomo personal lo que me dijeron, exagerándolo o negándolo, sufro. Por eso las 6 R's no son un palo para alejar el malestar. No es un bombero loco que le tira alejándolo. No, es simplemente un proceso mental que nos permite abandonar el combustible de ese obstáculo, que es la avidez,
y llevar nuestra mente a un estado más sereno y más alegre. Pero por algo se llama noble esfuerzo, porque en el momento donde más a veces cerrados estamos, requiere un esfuerzo abandonar ese malestar y Sí, llevar sí, la mente al bienestar. Por eso Buda le pone noble esfuerzo y no le pone, no sé, noble colonia de verano. sí. Porque verdaderamente requiere un esfuerzo de la persona. Reconocer que no está bien, dejar de pensar en eso y de justificar su dolor, relajarse, sonreír, reconocer que en ese relajarse, en ese soltar hay alivio. Si yo reconozco que hay alivio, me siento mejor, reconozco que eso es más sano que andar pensando en el odio, en la bronca, en el enojo, en la preocupación, en la ansiedad o lo que fuera. Sonrío para elevar la energía, porque la alegría trae más energía, y retorno a mi objeto de meditación con otra frescura. Entonces, las 6 R's son ese proceso mental que nos da esa oportunidad. No es un alejador de obstáculos. Sí, sí. A ver, perdón, pero hago la última. Cuando dijiste que la mente actúa explicando, digamos, porque lo que no soporta es esa sensación. ¿Está bien así dicho? Claro, sí, 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 Eh, sí. ¿Por qué la mente no soporta la sensación? La mente no soporta la sensación porque en general no, el todo, digamos, escapa a la idea del control. La idea del La control, sensación no la puedo controlar. claro, no se puede Ah, controlar. ¿Por qué? Porque la sensación es el producto de acciones pasadas. Esas acciones pasadas se manifiestan en el presente de uno a través de una sensación. ¿de acciones pasadas? Claro. Acciones mentales, verbales y físicas. De repente surge miedo, de repente surge ¿Sí? bronca, de repente surge Eso pensamientos tiene que ver con el Sería karma. como que la experiencia presente te Está presenta algo que condicionado. te muestra algo viejo. Claro. Entonces, como Es no sabemos incontrolable eso. absolutamente, o sea que esas son formaciones mentales que dan lugar a una conciencia mental que da lugar a cómo se manifiesta ese presente en tu vida. Cómo se manifiesta ese presente tiene que ver cómo vos vas a vivir la sensación, como agradable o desagradable. Claro, ¿Sí? producto de aquella vieja experiencia, o varias. ¿Sí? Sí. Esa es la ley del karma. Acción, reacción. En algún momento hay una acción que da un fruto. El fruto uno lo vive en el presente. Por eso es tan importante qué hago con mi estado mental en el presente. Porque eso va a ser la semilla para lo que me pasa en el futuro. Uy, ahí me fui. A ver, otra vez. Perdón a los demás, porque se hace largo por ahí y no les importa. Cuando vos vivís un presente agradable o doloroso, Sí. ¿sí? Depende cuál sea tu reacción mental a ese presente, Sí. va a ser la semilla de lo que ocurre en el futuro. Así, así como el pasado, el de ahora. Sí. ¿Sí? Entonces, fíjate qué importante o qué agudo que era el Buda para decirte, observá cómo vos estás reaccionando en tu mente, en el presente, para no generar Ah, sí, sí. estados mentales negativos que te van a llevar en un futuro, con mayor o menor grado, a un Eso estado es de karma, bienestar. sí, sí. Lo pude ¿Sí? escuchar. Ahí está. Gracias, perdón. Así doy espacio. No es, esto que estamos hablando tiene un sentido, como lo estamos charlando, y tiene un sentido que más profundo, que en general, viste, lo charlamos en los retiros, cuando vemos el origen dependiente varios días, y donde uno se sumerge en, bueno, nada, en cómo, en cómo es el funcionamiento de la mente, cómo es que percibimos el mundo a través
de esas, a través de esos condicionamientos. Sí, yo veo que necesito como tomarlo desde este lugar más mundano, No, no, es que es así. pero Es lo eso. voy entendiendo. Claro, claro, claro que sí, es así. Mm, Así. Gracias, Fede. Bien, ¿alguien más tiene alguna pregunta? Yo me quedé colgada cuando hablaste de la generosidad recién. Sí. Eh, a mí se ve que me está pasando que quiero como definirme los Brahmavihara, ¿no? Y no sé por qué, como que me quedé pensando si la generosidad tiene más que ver con el amor benevolente o con la compasión. La generosidad tiene que ver con una actitud general hacia cualquier cosa que hagas. Si uno se pone muy quisquilloso y meticuloso con algo, y no está siendo generoso, está siendo bastante avaro. La obsesión, decís que es avara. Y sí, la obsesión es avara, porque es una sola cosa de una sola manera, y si no es así, no entra. Eso es avaricia mental. Y es como yo quiero. Y es como yo quiero, ¿entendés? No estamos abiertos a que la experiencia nos enseñe. Estamos demandando que la experiencia sea como nosotros pensamos que tiene que ser. Claro, entiendo, pero yo entiendo que, como vos me venís diciendo, que lo importante es conectar con una sensación, Sentimiento. ¿no? No importa cuál sea, ¿no? Pero En por ahí, tu caso, no importa. pero entiendo que por algo el amor benevolente se llama amor benevolente, la compasión se llama compasión, la alegría empática. Son eh, cuatro sentimientos diferentes. Son 4 sentimientos diferentes. Y a mí hay veces que algunas características, por ejemplo, para mí yo la alegría empática la vivencio más, para mí, más como generosidad, como agradecimiento, que como Sí, tiene que, gratitud. Sí, tiene gratitud. como Sí, que sí. para mí, y la generosidad recién cuando vos hablaste de los ejemplos, por ejemplo, cuando si vas Santi y te toca el timbre y te ofreces un vaso de agua y hablaste de la generosidad, eh, para mí en ese caso tiene más que ver con la compasión que con, No, no sé, se me no, arma como, no. Estás tratando de definir la compasión desde un lugar. A ver, no te trates de definirlo. Lo peor que vos podés hacer es tratar de lo que vos, no el resto de la población mundial, pero lo peor que vos podés hacer es tratar de agarrar el sentimiento. El sentimiento es una cosa viva, que se mueve y que lo experimentás de cierta manera. No trates de enjaularlo. No trates de cerrarlo en un concepto. Ah, entonces para mí, porque lo que vos estás tratando de hacer es validar tu opinión. ¿Es malo eso? Si eso se empieza a transformar en algo cristalizado y duro, sí es malo, porque cuando no coincida, vienen cuáles las ideas. Estoy confundido, no sé dónde estoy, soy un mal meditador, vienen todas estas ideas, que son absurdas. Entonces, uno conecta con el sentimiento, el que para vos sea la alegría empática, el amor benevolente, lo que fuera. ¿Sí? No importa. A medida que uno practica, va a ir con el tiempo y la paciencia descubriendo cómo cambia ese sentimiento. Pero va a aprenderlo por experiencia, no va a aprenderlo a la fuerza. Y no va a aprenderlo cuando uno decida aprenderlo, sino cuando las condiciones sean las para aprenderlo. Ni pensándolo, ¿no? ¿Sí? Pero cuando vos intentás dar el ejemplo lo llevaste a esto por ejemplo, viene el inspector de AISA,
¿sí? Y vos le ofreces un vaso de agua, y le decís, ¿tenés calor? Sí, te ofrecería un vaso de agua, pero ustedes me cortaron el agua. Entonces, ¿sí? Sería muy bueno ofrecerte un vaso, pero no tengo agua, ¿sí? Vos lo colocás eso en compasión, te tengo que decir, no, eso no es la compasión. ¿Sí? Eso no es la compasión es otra cosa. La meditación te va a llevar a experimentar estos sentimientos que dentro de lo que es la experiencia humana son muy refinados y no son tan fáciles de, primero de definir y mucho menos de sentir, porque la gente confunde amor benevolente con amor posesivo, confunde compasión con lástima, confunde alegría empática con alegría, confunde ecuanimidad con indiferencia, porque son sentimientos mucho más mundanos a los cuales uno los refiere a alguna situación en particular. Pero si bien uno puede evocar un sentimiento de amor benevolente, por ejemplo, a través de un recuerdo muy alegre y muy feliz, cuando uno empieza a meditar, ese sentimiento se desprende del recuerdo y empieza a cobrar una vida propia donde empezás a definirlo de otra manera. Y te vas dando cuenta de que el amor benevolente es o tiene generosidad, también tiene alegría, también tiene la sensación justamente de desapego y de que felicidad y que no está alrededor de una persona, no surge por una persona. Son sentimientos, por eso se les llama felicidades mínimas, son inconmensurables, no tienen medida. ¿Podés irradiarle a una persona? Podés, pero no surge el amor benevolente por esa persona. Es un proceso mental que tiene otras condiciones y eso requiere tiempo y entrenamiento. No te apures a tratar de definirlos, disfrútalos, ¿sí? Disfrutá de esos estados, de ese objeto de meditación y fíjate cómo ese objeto de meditación te va llevando a una mente cada vez más calma, más serena, más aguda, ¿sí? Con una atención cada vez más diáfana. Eso es lo importante. Los objetos de meditación son simplemente un medio para permitirte a vos ver de manera vivencial y directa el origen dependiente, cómo funciona la mente. Y eso te va a llevar a la cesación del sufrimiento. ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta más? Yo la última, cortita. Ya lo habías dicho, pero me olvidé. ¿Qué pasa con Buda cuando digamos, cuando fallece, digamos? Sí. Porque él va a otro, renace de otra manera o... No, y se terminaron los renacimientos. Claro, porque él ya es más que un Arahant. Él es un Arahant. Claro, No hay más renacimientos. no hay más renacimiento. No hay No, más. o sea que el próximo Buda no es él, es otro No, Buda. es otro Buda. Claro, Sí. ok, El listo. otro Buda actualmente vive en el cielo Tusita. Ahí va, alright, listo. Eso era. Muchas gracias. Cuando las condiciones en el planeta Tierra sean las adecuadas, el Claro. Buda va a desaparecer del cielo Tusita, ese futuro Buda, que es Ujú. Maitreya, y Maitreya va a renacer en el plano humano. Ujú. Que siempre funciona así. El último renacimiento del Buda, de un Buda, es en el cielo Tusita. Así como también renace siempre en el continente indio. Ok. ¿Por qué? No lo sé. ¿Y el cielo Tusita qué particularidades Uno de tiene? los 6 cielos sensuales que hay encima del plano humano. Alright. Alright. Muchas gracias. Un año hay, no, un día
no quiero decir una cosa, pero un día allá son 400 años acá, creo. Qué loco. La percepción del tiempo. Ujú. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta más? Bueno, compartamos mérito entonces. Abran los micrófonos. Que los que sufren sean libres. Libre de sufrimiento, los aterrorizados, intrépidos, que los afligidos se despojen de todo dolor y que todos los seres encuentren alivio. Que todos los seres compartan este mérito que así hemos adquirido para el logro de todo tipo de felicidad. Que los seres que habitan el espacio y la tierra, devas y nadas de gran poder, compartan este mérito nuestro y que por mucho tiempo protejan la dispensación del Buda. Gracias, gente. Gracias a todos.